¿Cómo están todas? ¿Están bien? Si puesto, si se aburren, pueden apagar el video. Bueno, San Francisco de Asís dejó una espiritualidad gloriosa, hermosa de la creación. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz nos dieron la espiritualidad carmelita, el castillo interior y así sucesivamente. San Ignacio de Loyola dejó a los jesuitas los ejercicios espirituales. Pero ahora, ¿qué nos dejó Domingo? Bueno, él nos ofrece una forma de gobierno, una forma de tomar decisiones. Ustedes podrán pensar que esto es una cosa bastante árida, pero si vas a la sección de espiritualidad de una librería, probablemente no encontrarás muchos libros escritos por los dominicos. Pero creo que nuestra democracia, que nuestra forma de tomar decisiones representa una espiritualidad muy profunda. Es la expresión de la verdad más profunda de nuestra vida cristiana dominicana. Nosotros somos hermanos y hermanas. Estos son los únicos títulos importantes del cristianismo. No padre y tampoco monseñor o reverendo. En Cristo somos hermanos y hermanas que se atreven a llamarlo a Dios como nuestro Padre. Por eso, en los últimos capítulos generales de los frailes, se ha insistido en que el único título que debemos tener en la orden es el título de hermano, aunque seamos sacerdotes ordenados. Nuestro maestro es siempre el hermano Gerard. Algunos de los hermanos les cuesta entender esto. Cuando visitaba la orden, le decía a los hermanos, por favor, llámenme simplemente hermano Tímito. Y algunos respondían, sí, padre. Santo Domingo vivía en un mundo que se estaba transformando. Los comerciantes viajaban por el mundo, las viejas jerarquías feudales se estaban desmoronando. Había nuevas formas de comunicación, nuevas ideas y en las nuevas universidades. La democracia estaba presente en el aire y los extranjeros caminaban por las calles. Para este nuevo mundo, los frailes, los dominicos y los franciscanos, para ellos, bueno, la espiritualidad de la fraternidad es una noticia maravillosa. Abrió una forma de relacionarse con los extranjeros. Era una señal del reino que predicábamos. Hoy en día, en el siglo XXI, vivimos una transformación similar. Vemos el desarrollo de los medios de comunicación. Vivimos en un planeta digital. Millones de personas se desplazan y buscando seguridad y un refugio de la violencia. Hoy día la democracia se ve amenazada y en todos los países vemos hombres fuertes que están llegando al poder en Rusia, China, Turquía, Hungría, Zimbabue, Venezuela, en todos los continentes. Bueno, ahora no hablemos del expresidente Trump. Los muros se están levantando y las fronteras se están fortaleciendo. Nosotros también tenemos muchos extranjeros en nuestras calles. Creo que estos son tiempos difíciles. Una es la espiritualidad de la fraternidad es extremadamente importante, no solamente para nosotros y para la iglesia, pero para el mundo entero.
El Papa Francisco, de hecho, ha publicado un llamamiento, hermanos todos, o hermanas, por supuesto, también quiere decir hermanas. Y en la iglesia, nuestra forma de gobierno tiene un papel especial hoy en día. El Papa Francisco nos invita a ir más allá de un clericalismo sofocante. Pero, ¿qué mejor manera que vivir como hermanos y hermanas? Llamamos a Santo Domingo nuestro padre, pero él siempre quiso que lo llamaran hermano Domingo. La primera biografía que tenemos de Santo Domingo está en el Vitae Fratrums, en la vida de los hermanos. Domingo quería ser tan solo uno de los hermanos. Entonces, este es el tema de hoy. Cu- ¿Cómo es la forma de gobierno de un hermano, una hermana? El elemento fundamental es que tenemos que tener una forma fraternal de hablarnos. El arte del gobierno dominicano se basa en la conservación, una buena conversación, en la que todos están libres de hablar y todos escuchan. Perdón, un último punto teológico antes de hablar de pasar a los aspectos más prácticos. La conversación es la esencia de la vida cristiana. La vida de la Trinidad es el amor eterno de la conversación. La vida de Dios es la conversación eterna, según el Concilio Vaticano II. Dios nos invita a entrar a conversar con Él. La palabra de Dios no es Dios que nos está gritando desde la montaña con un megáfono, sino que es una invitación al diálogo. Nosotros hablamos con Dios como si habláramos con un amigo. Dios se encarnó en una persona de conversación suprema. Todo el Evangelio de San Juan es la conversación de Jesús con la gente. Él habla con sus discípulos, conversa con la mujer samaritana en el pozo, cuando los demás solo la consideraban una pecadora. Habla con el hombre que nació ciego, cuando todos los demás hablan de él, no con él. Jesús, en cambio, habla con el ciego. El En el Evangelio tenemos el que llamamos el último discurso, que es la conversación de Jesús con los discípulos ante la muerte. Incluso habla con Pilato, que lo hace callar. Luego, en la cruz, la conversación se interrumpe, está el silencio. Pero el día de Pascua, él se encuentra con María Magdalena y la conversación se reanuda en el jardín. María dice, Rabón, responde ella. Así que nuestro gobierno se basa, digamos, es eh, un ejercicio muy importante de la cristiandad, o sea, la conversación. Es interesante, una de las preguntas clave planteadas por la hermana Elvira en su carta era sobre una pregunta sobre los niveles de gobierno de la congregación. Ella quiere que reflexionen sobre la división en provincias, delegaciones y las comunidades que dependen del gobierno general. Es interesante, bueno, que es el hecho de que esta también ha sido una gran preocupación de los frailes. Una de las mejores cosas que el hermano Carlos Aspiros hizo como maestro de la orden fue justamente ayudarnos a reflexionar sobre este tema, sobre esta cuestión. Así que decidimos simplificar la orden eliminando todo un nivel del gobierno, lo que llamamos vicariatos generales. Esta es una cuestión muy importante. ¿Cómo,
¿Cómo se relacionan entre ellos estos modelos? Tenemos el modelo jesuita, que está digamos, la relación entre los niveles es de arriba a abajo. O sea que cada nivel recibe las órdenes del nivel superior. em, las órdenes del general y su consejo a las provinciales, los provinciales dan órdenes a las comunidades y a sus superiores. Digamos que esto es más o menos el esquema del modelo jesuita. El modelo dominicano es diferente. Cada nivel tiene que tomarse su propia responsabilidad por las decisiones que le corresponden. El capítulo general toma decisiones sobre la orden, el provincial decide para la provincia y cada comunidad toma decisiones para la comunidad. Entonces, no se estoy diciendo que un sistema es mejor que el otro, no. Los dos sistemas tienen fortalezas y debilidades. El modelo jesuita es más eficiente y nuestro modelo es más fraterno. La iglesia los necesita ambos. Como se dice en inglés, la variedad es la especia, la sal de la vida. Algunas hermanas dominicas trabajan más según el modelo jesuita, con, digamos, un proceso de toma de decisiones más centralizado. No sé ustedes, pero si esta es la forma en que trabajan, podrían reflexionar si están satisfechas o no, o si lo quieren cambiar. Las visitas son la esencia de nuestro gobierno. No sé si para ustedes también. Como maestro de la orden, transcurrí 8 meses al año, transcurrí 8 meses por año haciendo visitas, 6 meses fuera y 2 en casa. Era muy cansador, pero era absolutamente necesarias estas visitas porque estamos presentes en más de 100 países. Y durante estos encuentros me pasaba media hora con cada uno de los frailes. Una de las tareas del provincial consiste en visitar las comunidades. Cada comunidad, las comunidades son una vez por año. Este es un punto fundamental de la vida dominicana. El objetivo de la visita no es tomar decisiones para los hermanos, a no ser que las cosas estén yendo muy mal. El maestro no visitó la provincia de Inglaterra, por ejemplo, para tomar decisiones concernientes a las hermanas ingleses. Esto sería el modelo jesuita. Pero diciendo esto tendrían que hacer los hermanos ingleses. El provincial inglés no visita mi comunidad en Oxford para tomar decisiones sobre lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es nuestra responsabilidad. O sea que el objetivo de una visita, por lo tanto, es ayudar a los hermanos a tomar eh, las decisiones correctas por sí mismos. Así que en una visita general, habría que preguntar, los hermanos están teniendo buenas conversaciones sobre lo que hay que hacer. ¿Alguien se siente excluido o marginado? Las conversaciones a todos niveles son verdaderas, corresponden a la realidad. Estamos, tenemos coraje, estamos motivados por la fe, por la esperanza, por el amor. ¿La provincia está unida o está dividida por la política de los partidos? O sea que hay que ver cómo se pueden tomar las decisiones correctas, cómo se puede hacer que la democracia funcione. Esto depende en gran parte de la calidad de las conversaciones. Entonces, muchas de las visitas en las provincias como maestro de la orden consistían en escuchar a los hermanos, charlar en la cocina con una taza de té o después de la cena con una copa de whisky. Yo creo que ustedes toman menos que nosotros, ¿no es cierto? Bueno,
también lo hacemos compartiendo historias. Eh, la conversación es vital, es la linfa vital para nuestra vida. Muchas de las actividades de gobierno consisten en ayudarnos a hablar unos con otros, con compasión, con coraje y con esperanza. A veces tuve que intervenir, digamos, con la fuerza. Por ejemplo, en la provincia de africana, las, digamos, los conflictos entre las divisiones tribales eran tan fuertes que tuve que proponer un proceso de reconciliación. Y les dije que en los próximos 6 meses cada comunidad tendría que discutir sobre los siguientes lemas y luego dentro de 6 meses se celebraría una asamblea provincial en la que participarían todos hermanos. Y sugerí cuáles podían ser los moderadores y ellos escogieron. En una provincia de Europa Central, por ejemplo, tuve que pedir la dimisión del maestro de estudiantes porque no era persona apropiada. En una provincia de América Latina, por ejemplo, tuve que tomar el mando directo durante un año para desbloquear las cosas. Estas fueron las excepciones, pero en el 95% de los casos, los visitadores no tomaron decisiones importantes. Solo sugirieron cómo los hermanos podrían mejorar su algo de toma de decisiones. Entonces, para nosotros, la visita es una especie de terapia, o sea que permite desbloquear lo que nos impide hablar, le da a la gente el valor para hacer ciertas cosas, les anima cuando se sienten deprimidas y también apoyamos a las personas en los momentos difíciles. Cuando yo era maestro de la orden, entonces pasaba mucho tiempo, por ejemplo, en Ruanda, durante el genocidio, en Burundi, durante la guerra civil, en Irak, durante las invasiones. Sí, todo esto significó escuchar, escuchar y escuchar. Al final de cada visita, yo tomaba apuntes, escribía mis impresiones, luego lo discutía con el Consejo Provincial local y les pedía que me den consejos o que me corrijan. Luego, de vuelta en Roma, preparaba mis impresiones o desafíos y le enviaba a todas las comunidades, a todos hermanos, una copia. Eh, Buen gobierno significa una buena conservación, conversación, conversación. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el Consejo General, el Consejo Provincial, el Consejo de las Comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa antes y después de estos encuentros con el Consejo? No puedo, no sé si esto les queda muy claro. Disculpen si les doy la impresión de que estoy tratando de enseñarle a pescar a un pescador, como en inglés se dice, enseñarle a mi abuela a tomar el té. Bueno, estos consejos se basan en las conversaciones informales. Si no podemos hablarnos en forma informal, no lograremos tener un debate formal. Cuando yo era provincial, antes de las reuniones del consejo, yo invitaba a todos los consejeros a venir la noche antes de la reunión para discutir, tener una discusión informal y charlábamos de manera informal sobre lo que teníamos, lo que pensábamos. Todos participaban en este encuentro con un tema del que querían hablar. Si no podemos hacerlo en forma informal,
lo haremos durante, en forma formal, durante la reunión. El Consejo General, por lo general, cada año este Consejo General organizaba reuniones durante unos 4 días. Se charlaba, no charlábamos, nos reíamos, rezábamos, caminábamos, nos relajábamos y hablábamos de todo. Y digamos que reanudábamos nuestros vínculos de comunión. Y luego se pasaba a la discusión formal, porque las discusiones formales del Consejo se basan en todas las conversaciones o debates informales que tenemos antes y después. En segundo lugar, otro punto que quizás sea obvio, es que no tiene sentido discutir sobre un tema si el superior ya tomó una decisión al respecto. El- si el superior o la prior tienen que participar a un encuentro sin saber de antemano la decisión que se va a tener que tomar. Si no, es inútil tener una discusión. Un miembro del Consejo General, un viejo irlandés, Flannan Hines, dijo que su primer mandato como provincial no fue muy bien. Esto se debió a que había pensado detenidamente en cada uno de los temas de la agenda de antemano y decidió lo que era mejor. Entonces, la única función del Consejo Provincial consistía en estar de acuerdo con él y si no lo hacían, se oponía a él. Esto llevó a malas discusiones y a mal humor. Su segundo mandato fue mucho mejor porque él iba a la reunión con la mente abierta. Estaba listo eh, a equivocarse. Un amigo mío, James Allison, escribió un libro llamado La alegría de estar equivocado. Para un dominico debería ser una alegría descubrir que está equivocado y porque sabiendo que uno se ha equivocado puede aprender algo. Si uno no se equivoca, entonces, ¿para qué hablar? El tercer punto es absolutamente crucial para el gobierno dominicano y es no tenerle miedo a las diferencias de opinión. El desacuerdo es hermoso. Esto va en contra de la cultura contemporánea. Hoy en día la mayoría de la gente tiende a vivir en una burbuja con gente que tiene los mismos puntos de vista, las mismas opiniones, todos los que piensan igual. Los medios de comunicación social nos conducen, nos ponen en contacto, en relación con personas que comparten nuestras opiniones. Miren los Estados Unidos, hay programas de televisión republicanos, sitios web, universidades, iglesias, y los demócratas también tienen los suyos. O sea que nadie necesita realmente hablar con los demás si tienen otra opinión. Hoy, desafortunadamente, estamos hablando tenemos relaciones únicamente con la tribu que tiene nuestra misma mentalidad. Pero el catolicismo se opone directamente a esta mentalidad tribal. Tenemos 4 evangelios. Muchas, mucha gente al principio, en la iglesia primitiva, pensaba que sería más fácil tener un solo evangelio, pero no, así no fue. Necesitamos a los 4 evangelios. La vida de la iglesia es el diálogo del evangelio. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo libro, la Biblia. Algunos teólogos querían eliminar el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos a Jesús que es divino y humano. Como decía San León el Grande, decía que Jesús era una persona con 2 naturalezas, humana y divina. Esta es la mayor diferencia.
Para el gobierno dominicano, el hecho de ser una sola cosa, unidos en el corazón y en la mente, no significa que tengamos las mismas opiniones. La democracia dominicana es el estímulo, el dinamismo del desacuerdo y la búsqueda de la verdad. Estas dos cosas juntas. ¿Cómo se encara uno al desacuerdo? Cuando iba a visitar, durante mis visitas de la orden, esto era un punto fundamental, cómo enfrentarse al desacuerdo. Hay que ver por qué existe este desacuerdo. Y este desacuerdo existe, así que necesitamos la inteligencia, la imaginación para entender, para ver que el punto de vista del otro no es un punto de vista estúpido. Podemos pensar que no es correcto, pero nunca es estúpido sin sentido. Había una regla única en nuestras reuniones del consejo. Podrías decir, se puede decir que alguien se equivocó e intentar demostrar por qué, pero nunca, nunca, nunca podías considerar este punto de vista como una tontería, porque esto está totalmente equivocado. Así que la primera pregunta no es, ¿usted tiene razón o no? La primera pregunta es, ¿por qué usted piensa esto? Depende de su cultura. Sus hermanas son de Italia, Pakistán, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Nigeria, Guadalupe, Francia, España, Eslovenia, Uganda. ¿Ven? Estudié bien, ¿eh? Las mencioné a todas. Gracias, Romina. Bueno, teníamos 14 miembros en nuestro Consejo General y en un momento determinado eran de 14 nacionalidades y de 5 continentes. Los hermanos son de 107 países. Las hermanas de las que proceden de distintas culturas usan las mismas palabras, yendo el mismo sentido a las palabras. Muy a menudo se utiliza la misma palabra, pero con un significado, un sentido distinto. Cuando escribí la primera carta a la orden, se la mostré a mi vicario, que era norteamericano, y le pregunté qué opinaba, y él me contestó, bastante bueno. En inglés no americano, quite good, bastante buena, quiere decir muy buena, mientras que en Inglaterra esto significa bastante mala. Así que me deprimí. O sea, culturas distintas tienen convenciones distintas. Una de las dificultades cuando estaba en el Cairo es que cuando se pregunta cómo llegar a algún lugar, la gente siempre te da las indicaciones, aunque no sepan cómo se llega a ese lugar, porque sería descortés no hacerlo. Según la cultura egipcia, la amabilidad y el hecho de mostrar que se quiere ayudar a la gente es más importante que la precisión. Así que lo importante es entender las otras culturas, la cultura de la persona con la que estamos hablando. Lo que decimos también depende de nuestra cultura, de nuestras experiencias. En un capítulo general que se tuvo en Cracovia, se habló, se discutió sobre el tema de la predicación y se decía que como predicadores tenemos que ser personas abiertas, personas que reciben, abiertas al otro, debemos de recibir su verdad. Eh, y como decía Claverie, somos mendigos de la verdad. El autor de este documento había transcurrido casi toda su vida en Pakistán en diálogo con el Islam. Y el diálogo era la base de todo para él, pero hubo algunos hermanos tuvieron una reacción muy fuerte, especialmente los de Europa del Este, que habían luchado contra el comunismo, habían estudiado en la cárcel, habían escuchado
interminables mentiras de los gobiernos comunistas. Tenían una idea totalmente distinta de predicación. Predicar es decir la verdad para ellas. Predicar quiere decir enfrentarse al otro. Y entonces no les parecía una contradicción. Y por una parte, la predicación, el diálogo y la predicación y la proclamación de la verdad. Yo creo que una parte, se pensaba que una parte tiene razón y la otra está equivocada. No, no es así. Para llegar a la unidad y a un acuerdo, tuvimos que transcurrir mucho tiempo escuchando a la otra persona, de dónde venía, cuáles eran sus vivencias, en qué contexto vivía. Entonces los hermanos de la Europa del Este tuvieron que escuchar la experiencia de los hermanos de Asia y los hermanos de Asia tuvieron que escuchar las experiencias y las vivencias de los hermanos de Europa del Este, de Europa Central o de Vietnam. Todo esto lleva tiempo. Hay una palabra zulú para una reunión que dice indaba. Si lo entiendo correctamente, indaba significa que tomarse el tiempo necesario. Todos tienen que hablar y escuchar. Y esto lleva tiempo. Yo creo que el secreto es entender por qué algunas personas callan. Porque el silencio tiene un sentido distinto según las culturas. Silencio significa acuerdo. ¿Qué sentido tiene repetir los que otros dicen? Si el silencio también puede significar timidez o que no encuentro las palabras que necesito. El silencio también puede ser interpretado como un enfado, como ¿y por qué si una hermana no habla? Hay que preguntarse por qué una hermana no habla. Y nosotros tenemos el deber de ayudar a las personas a encontrar las palabras. Todos tienen que saber que han sido escuchados. En el encuentro con el consejo, una de las responsabilidad principal es asegurarse que los silenciosos hablen. En lo que se refiere a los hermanos, cuando no hay un consenso obvio, votamos. En los capítulos generales votamos miles de veces, realmente miles de veces. Entonces, ¿cuándo tenemos que votar? Elegir el momento apropiado para dejar de hablar y votar es una parte, un aspecto fundamental del gobierno. La tentación es imponer una votación cuando mi opinión ganará. Esto puede significar votar demasiado pronto, porque quizás tememos que alguien más discuta, se oponga a mi opinión, o votar demasiado tarde, porque espero que todos se harten de estar en desacuerdo conmigo y al final me votarán. En los capítulos generales, si se deja al final, es más fácil que se acepte una propuesta controvertida porque todos quieren ir volverse a su casa. Tenemos que votar cuando estamos lo más cerca posible del consenso. Votamos cuando los que no están de acuerdo están listos para aceptar la decisión, aunque sea contraria. Si vemos que la mayoría tiene es unidireccional, o sea que todos tienen la misma opinión y uno o dos están profundamente en contra, entonces puede que tengamos que retrasar la votación. Pues si votamos antes, quizás estas personas se van a sentir ofendidas. Para esto se necesita mucha sensibilidad. Miren, yo digo siempre, miren su expresión, miren las personas. eh,
es fundamental que nuestro voto no sea personalizado. Yo voto a favor o en contra de lo que es bueno y no a favor o en contra de la persona que ha hecho la propuesta. Esto es muy difícil en las comunidades religiosas. Si el hermano X vota en contra de mi propuesta, por ejemplo, de fundar la orden en Indonesia, entonces digo, ¿por qué está votando en contra? Yo lo apoyé el año pasado cuando había hecho una propuesta y ahora, ¿por qué está tan desleal conmigo? No, jamás tenemos que personalizar el voto. Si no puedes decirle a alguien, no estoy de acuerdo, entonces no existe una verdadera amistad. Por esto, cuando se trata de asuntos importantes, la votación debe ser secreta. E incluso para otros asuntos, en el Consejo General, no traté de ver cómo habían votado los demás. Para, yo no miraba cuando se hacía voto a mano alzada. Me miraba para el otro lado. Era el secretario general quien hacía el recuento de los votos. La votación nunca debe basarse en los partidos de la congregación. No tenemos que tener esta actitud, no tenemos que estar en contra o a favor de tal hermana, etcétera. eh, a favor, los que están a favor de la hermana Dominica. No, esto no es democracia, esto es guerra. Si la democracia es verdaderamente dominicana, es porque somos libres de votar como queremos. No somos una democracia de partido, una democracia parlamentaria. Por último, después que se haya tomado una decisión, aunque yo haya votado en contra de la decisión, nosotros hemos votado a favor. Ser hermano o hermana significa que las decisiones de la mayoría son las decisiones de todos. Si votamos en una elección, incluso para si mi candidato no es elegido, nosotros votamos por quien sea. Podemos, sí, podemos trabajar para que una decisión sea revocada, por supuesto, si es posible, pero la decisión que se ha tomado es la decisión de todos. Una vez que el superior ha terminado su mandato, es, es vital que vuelva a ser un miembro de la comunidad. Yo conozco un monasterio de monjas dominicas que ha sido, digamos que se ha destruido porque todas las ex prioras trataron de mantener su poder. En vez de, siguieron siendo madres y no se convirtieron nuevamente en hermanas. Esto suena obvio, pero creo que el gobierno dominicano se basa en el arte de la conversación civil entre todos. Esto está arraigado en nuestra creencia de que Dios se hizo carne y sangre en un hombre de conversación. Nuestro gobierno es democrático, pero no es un partido político, es fraterno, hermanas y hermanos que buscan juntos, quieren ver juntos, quieren saber lo que el Señor quiere. Domingo quería que todos los hermanos tuvieran voz, porque el Espíritu Santo derramado sobre todos, incluso sobre aquellos cuyas opiniones yo considero Thank you, como Father, equivocadas. Gracias, for this gracias. beautiful